Dediquemos hoy un tiempo a estudiar juntos la palabra de Dios con el sermón titulado Los instrumentos que Dios utiliza para hacer milagros. A través de los 66 libros de la Biblia, podemos ver los muchos milagros que Dios realizó. A través de esto, somos capaces de darnos cuenta de todo su poder omnipotente, su voluntad omnipotente y su autoridad insuperable. Cada vez que presenciamos estos milagros, el poder omnipotente de Dios es evidente. Estamos tan asombrados al ver los acontecimientos llevados a cabo por el poder de Dios que gritamos de alegría y tenemos mayor esperanza de que si creemos en Dios, seremos parte de tales acontecimientos y resultados maravillosos. No podemos hablar de los instrumentos que Dios utilizó al realizar diversos milagros sin hablar de la vara de Moisés, ¿verdad? La vara de Moisés fue utilizada para dividir el Mar Rojo y otras innumerables obras que Dios la hizo incluso ante el faraón, rey de Egipto. Consideren el instrumento que Dios utilizó para obrar un milagro a través de Sansón, cuando derrotó a 1000 filisteos utilizando la quijada de un burro. ¿Qué hay entonces de la antorcha y la trompeta de Gedeón, que Dios utilizó para conducir a 300 hombres a la victoria contra el enorme ejército madianita? Estos también fueron instrumentos que Dios utilizó para realizar estos asombrosos milagros. Hay más. En el Nuevo Testamento, la red de Pedro fue el instrumento que Dios utilizó para realizar un milagro. Pedro trabajó duro toda la noche pero no había pescado ni un solo pez. Sin embargo, Dios utilizó la red de Pedro como un instrumento con el cual realizaría un milagro que le permitió pescar una enorme cantidad de peces, suficientes para llenar 2 barcas. Incluso hay más. El río Jordán fue un instrumento con el que Dios realizó el milagro de curar la lepra de Naamán. En resumen, a través de estos pocos ejemplos de la Biblia, podemos ver cómo Dios utiliza diversos instrumentos para realizar milagros. Además, podemos encontrar aún más registros históricos de esto a lo largo de la Biblia. Hay un factor común entre los instrumentos que Dios utiliza para realizar milagros. Hoy, echemos un vistazo a los testimonios de la Biblia para confirmar que nosotros también podemos convertirnos en los instrumentos que Dios utiliza para realizar sus milagros. Vayamos primero al capítulo 41 de Isaías. Isaías capítulo 41 versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios siempre nos proporciona un instrumento a través del cual se pueden realizar milagros. Prometió, te fortaleceré y te ayudaré. Yo te sostendré con mi diestra justa. Me aseguraré de que nunca fracases ni seas derrotado. A través del profeta Isaías, Dios nos concede esta buena noticia llena de esperanza. Descubramos hoy, a través de las palabras de Dios, cuál es el denominador común entre los instrumentos que Dios utiliza para realizar milagros y cuando se revelarán sus papeles y funciones. Por favor, piensen en lo siguiente: ¿qué tienen en común todos estos instrumentos? ¿Cuál es el requisito de Dios para que un instrumento se utilice para realizar milagros maravillosos? Echemos un vistazo al capítulo 14 del Éxodo, versículo 15. Capítulo 14, versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés:
¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. Según el libro de Éxodo capítulo 14 versículo 15 a 16, hace 3500 años, la vara de Moisés se utilizó como instrumento de Dios para realizar milagros. ¿Qué es lo que ha permitido que se produzca este acontecimiento? Pensemos en ello detenidamente y pasemos a Jueces capítulo 7. Jueces capítulo 7. Echemos un vistazo al libro de los Jueces, capítulo 7, versículo 19. Llegaron, pues, Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo, al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se mantuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento, entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-sita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel-meola en Tabat. Gedeón levantó en alto su trompeta y su antorcha y tocó la trompeta. El ejército madianita era bastante fuerte y tenía muchas armas buenas. Sin embargo, podemos ver cómo se produjo este gran milagro. Se volvieron unos contra otros con sus espadas, y decenas de personas murieron. ¿Qué hizo que la antorcha y la trompeta de Gedeón obraran un milagro tan grande? A continuación, pasemos a Lucas capítulo 5. Tanto en tiempos del Antiguo Testamento como en tiempos del Nuevo Testamento, ¿cómo tuvieron lugar estos acontecimientos? Pensemos en esto detenidamente y pasemos a Lucas capítulo 5. Capítulo 5 versículo 1. Lucas capítulo 5 versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, Simón es Pedro. Entonces, el cual era de Simón, significa el cual era de Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué permitió que este acontecimiento también tuviera lugar? Vayamos al el libro de Segunda de Reyes capítulo 5. Echemos un vistazo a Segunda de Reyes capítulo 5 versículo 9. Capítulo 5 versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo, Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Aunque otros aspectos de la vida de Naamán iban bien, padecía de lepra, es por eso buscó al profeta Eliseo. Sin embargo, Eliseo no salió a su encuentro y solo envió un mensajero para decirle, lávate 7 veces en el río Jordán.
Versículo 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió, y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más, diciéndote, lávate, y serás limpio? Él entonces descendió, y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. La lepra era imposible de curar con la medicina disponible en aquella época. Sin embargo, su carne quedó limpia al lavar su cuerpo 7 veces en el río Jordán. Dios utilizó el río Jordán como instrumento para realizar la extraordinaria obra de sanar a Naamán. A través de la Biblia, podemos ver cómo se utilizaron estos instrumentos para realizar los milagros de Dios a lo largo de todas las épocas. Al leer todos estos versículos, se podrán dar cuenta de que todos estos instrumentos tienen algo en común. Pasemos al capítulo 15 de Jueces. Capítulo 15, versículo 14. Y así que vino hasta Lija y los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Cuando los israelitas estaban oprimidos por los filisteos, Sansón era juez. Derrotó a 1000 enemigos filisteos con solo la quijada de un asno. Esto está escrito en Jueces capítulo 15. Piensen en la vara de Moisés, la quijada de asno que utilizó Sansón, la antorcha y la trompeta de Gedeón, la red de Pedro y el río Jordán que curó la lepra de Naamán. ¿Qué eran todas estas cosas? Se utilizaron como instrumentos para realizar milagros. Echemos un vistazo al capítulo 2 de Juan. Juan capítulo 2 versículo 7. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora, y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Consideremos el milagro del agua convertida en vino y el milagro en el que los 300 hombres de Gedeón derrotaron al ejército madianita de 135,000 soldados. ¿Y aquella vez que Pedro trabajó duro toda la noche pero no pudo pescar nada? Jesús dijo: rema mar adentro y echad las redes. Cuando Pedro lo hizo, pescó un gran número de peces. Además, ¿qué hay de cuando Naamán se curó sumergiéndose en el río Jordán? ¿Y del momento en que Moisés utilizó su vara para dividir el mar Rojo? Desde los tiempos de Moisés, hemos reflexionado sobre estos acontecimientos asombrosos en los que se manifestó el gran poder de Dios.
Como he mencionado antes, todos estos instrumentos que se utilizaron para realizar estos milagros tienen una cosa en común. ¿Qué tienen en común? ¿Cuándo se hicieron realidad estos milagros y en qué momento sucedieron? Si prestan mucha atención a la Biblia, todos estos milagros ocurrieron cuando todos ellos obedecieron la palabra de Dios. Todo sucedió cuando obedecieron la palabra de Dios. Cuando no obedecían la palabra de Dios, no podían producirse milagros. No podemos olvidar la historia de la conquista de Jericó cuando conquistaron por primera vez la tierra de Canaán. Lo mismo ocurrió con Jericó. Cuando el pueblo unánimemente obedeció la palabra de Dios y la llevó a cabo, todo el poder de estos milagros comenzó a tomar lugar. Todo empezó a cambiar en un sistema que dio resultados milagrosos a los israelitas. Hasta el momento en que se apretó el botón de la obediencia, todas las condiciones y el entorno eran completamente desfavorables para los israelitas. Sin embargo, cuando se activó el botón de la obediencia, comenzaron a producirse para los israelitas los resultados inimaginables de estos milagros que nadie había visto jamás. Por fin se les concedió la gloria de la victoria. Hoy, Dios dijo, predicad el Evangelio en Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando contemplamos esta obra, es verdaderamente un milagro. Muchas religiones ya han tomado el control de los corazones de la gente en el mundo, y algunos países tienen un sistema que ya rechaza el cristianismo. ¿Cómo se puede predicar el Evangelio en Samaria y hasta los confines de la tierra? Cuando Dios dijo, id y predicad a todas las naciones, ¿qué es lo que debemos hacer para llevarlo a cabo? Mientras obedezcamos las palabras de Dios y prediquemos el Evangelio, se producirán milagros y se desarrollarán fenómenos sin precedentes ante nuestros propios ojos. Al mirar la historia del río Jordán que sanó a Naamán, la historia de Josué, que destruyó Jericó, y la historia de Gedeón, que derrotó al ejército madianita de 135,000 soldados. Dios usó los instrumentos para realizar milagros cuando obedecieron absolutamente su palabra. En este caso, sería apropiado utilizar la expresión absolutamente. Cuando obedecieron absolutamente, se hicieron realidad cosas que iban más allá de su imaginación y expectativas. Es por eso que en Apocalipsis capítulo 14, Dios describió a los últimos santos que serán redimidos en esta tierra como los que siguen al Cordero donde quiera que vaya. Cuando el versículo afirma que siguen al Cordero donde quiera que vaya, ¿qué implica eso que hacen? ¿No significa esto que tienen la fe decidida a obedecer absolutamente? Así pues, ¿cuál es el resultado de su batalla espiritual? Y salió venciendo, y para vencer. Este tipo de resultado se les dará. Echemos un vistazo al libro de Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19 versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo.
Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquellos que conocen correctamente la voluntad de Dios y siguen sus enseñanzas siempre serán los que salen venciendo y para vencer. ¿Qué actitud de fe tienen para que Dios les haga tales milagros? Busquemos la respuesta en el libro de Apocalipsis capítulo 14 versículo 4. Apocalipsis capítulo 14 versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. No hay condiciones de ningún tipo para el término donde quiera. No importa si hay un camino desigual o un camino llano, un camino estrecho o un camino ancho, un camino cuesta arriba o un camino cuesta abajo. Está escrito en la Biblia. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Puesto que estas personas pertenecen al Cordero, donde quiera que Dios las guíe, siempre confían en la palabra omnipotente de Dios y no en su propia terquedad e insistencia. Puesto que obedecen la palabra de Dios, ¿no son capaces de seguirle a donde Él les guíe? Según el testimonio de la Biblia, ¿qué debemos hacer si queremos ver completado el milagro del asombroso plan de salvación de Dios? Debemos mantener siempre la actitud de fe de que seguiremos al Cordero a donde Él nos lleve con absoluta obediencia a su palabra. Vayamos al libro de 1 Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, ¿qué es mejor? El obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, en otras palabras, desobediencia, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Desechar la palabra de Jehová no significa haber desobedecido la palabra de Dios. Porque has desobedecido la palabra de Jehová, Él te ha desechado como rey. Samuel quería mucho a Saúl. Cuando tuvo que entregar este mensaje al rey Saúl, su corazón se rompió. ¿No fue el profeta Samuel quien ungió al rey Saúl según la voluntad de Dios? Cuando Samuel vino a anunciar la voluntad de Dios a Saúl, le dijo, obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención es mejor que la grasa de los carneros. ¿Por qué decidiste desobedecer? Estoy muy decepcionado. Luego recalcó una vez más, porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la arrogancia como la maldad de la idolatría. Porque has rechazado la palabra de Jehová, Él te ha rechazado como rey. Samuel nos dejó este mensaje para enseñarnos una valiosa lección. Como bien saben, a través de Hebreos capítulos 3 y 4, Dios también hizo un juramento, diciendo, quien no obedezca nunca entrará en Canaán. Ellos nunca entrarán en mi descanso. Él nos declaró su voluntad inquebrantable.
¿Todos ustedes no quieren ver los asombrosos milagros que Dios realiza? Si quieren ver grandes milagros, es absolutamente necesario que siempre tengan 100% de obediencia y fe en la palabra de Dios. Donde quiera que Dios Padre y Dios Madre, el Espíritu Santo y la esposa nos guíen, obedezcamos sus enseñanzas y lecciones. Ni siquiera una persona debe ser desobediente como Saúl. Obedezcamos la palabra de Dios para que podamos completar el Evangelio y recibir una generosa bienvenida en el reino eterno de los cielos. Con esto quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.